Ministerio de Turismo. Auspician este programa Secom, Buquebus, Centel Asistencia, Hyatt Centric Montevideo. Muy buenas tardes, un verdadero placer volver a reencontrarnos como nos reencontramos desde hace tantos años en este Puglia Invita. Hoy vamos a hacer un formato de los que a usted sé que les gustan y a nosotros llevarlos adelante, y es hacer un mano a mano. Para ello hemos elegido un político que además representa al Partido Nacional y forma parte de la coalición del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo de este mundo de la coalición multicolor. Es decir, estamos hablando del senador Jorge Gandini. Vamos a hablar con él de muchas cosas, vamos a hablar de la rendición de cuentas, vamos a ver por qué él tiene esa vocación de servicio, cómo llegó al mundo de la política, cómo empezó su carrera, por qué eligió el wilsonismo dentro de las ideologías del Partido Nacional, qué es lo que está pasando con este gobierno de coalición. Tantas cosas vamos a ir tratando, qué pasó, cómo se sorteó la pandemia, cuáles son las consecuencias de la pospandemia. Todos esos temas los vamos a estar hablando con el senador Jorge Gandini en el día de hoy. Espero que usted, es decir, le guste, le interese y nos acompañe hasta el final del programa. Y ahora sí, me voy a ir a conversar con la gente de Hyatt Centric. Ustedes saben que tenemos la suerte de estar en esta casa y que esta casa nos recibe de puertas abiertas con los servicios de excepción que tiene. Así que me voy a hablar con la gente de cocina para que nos cuente de qué se trata el menú del día de hoy. Bueno, Tracy, como siempre, un placer que nos reciban y a ver, cuéntanos, a ver, como chef ejecutiva, ¿qué has ideado para este programa? Bueno, hoy vamos a tener un carpaccio de lengua ahumada a la vinagreta como entrada, con una granola salada y unas pickles de huevos de codorniz. ¡Ay, qué rico! Mix de verdes y nada más. Muy bien, bueno, pero es liviano. Pero además el carpaccio, la lengua ahumada, ¿la ahumás en el Josper? ¡Qué bueno! Sí, cuando está bajito se da, y con leña, en este caso, porque casi siempre funciona con carbón. Sí. Pero ahí con leña sí nos da chance de poder ahumar algunas cosas. ¡Qué bueno! Me gusta. ¿Y después como plato principal qué viene? Bueno, de principal tenemos algo peruano. Tenemos unos fettuccinis con crema huancaína. Ah, bueno. Un lomo saltado y unas esponjas de cilantro. ¡Ay, qué rico! Buena combinación, ¿eh? Muy buena combinación. Es decir, uno no puede perder esa cosa, No. es decir, que es ancestral, ¿no? Es la forma de ver cómo combinar los diferentes elementos. Y ha sido muy inteligente de tu parte aportar a la cocina del plantado esa posibilidad de diversificar los sabores. Exacto. Y ahora con la nueva carta que se viene dentro de poquito, esperemos que salga, tenemos platos ahí de todo un poco. Decime, ¿cuánto te lleva hacer una nueva carta? Porque entre prueba, error, ensayo y todo lo demás... Casi un mes y algo. Porque en realidad venimos trabajando en ella, pero a veces muchas cosas en la misma operativa del día no te da para poder seguro. hacer. Pero ahora sí nos quisimos poner rápidos con esto y más o menos estamos en un mes y algo ahí terminando ya. Mira qué bueno. Detalles. ¿Y de postre qué es lo que viene en este Bueno, menú? de postre tenemos un chocón de papelón. Vamos con todo raro hoy. Ah, sí. Expliquémosles qué es el papelón. Bueno, papelón es lo que acá viene a decir como rapadura, que en Perú lo decimos chancaca. Es como la azúcar al principio, como está entero. Exactamente, y sin refinamiento. Sin nada, sin ningún procedimiento ni nada así. Y es súper fuerte además el sabor. Entonces esto le damos a un bizcochito como es el chocón, una mousse de chocolate semi amargo, mousse de arroz con leche. Ah, mirá.
La mousse de arroz con leche, ¿le dejás los granitos de arroz o No, es todo procesado. No, lo procesás absolutamente Es todo? más, lo pruebas y sientes todo el sabor del arroz con leche, pero no tiene nada. Pero no tiene, seguro, está muy nada. bien eso. Y un licor de uvita. ¡Ay, qué rico! Ah, me gusta mucho. Ah, bueno, entonces vamos a disfrutar plenamente de este menú justamente con el senador Jorge Gandini. Gracias. La orden. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado este mano a mano. Sabés que los programas de mano a mano son difíciles. ¿Sí? Y sí, porque somos nada más que dos personas, tenemos la comida enfrente, no nos podemos distraer y directamente paseamos absolutamente por todo. En la presentación del programa dije que me iba a dar uno de los gustos y era de alguna forma que la gente te conociera muchísimo más. Está bien. Antes que nada, es decir, pasar en esta primera parte del programa por lo que ha sido tu carrera desde el punto de vista como servidor público. Primero como militante. ¿Por qué elegiste el Partido Nacional para militar? Primero, yo empecé mi compromiso con lo social, mucho más que con lo político. Te diría que mi formación en valores viene del movimiento Scouts. Ahí mirá. empecé a los 11, 12 años, en un grupo muy independiente, vanguardia, tiempos de dictadura. Los Scouts nacionales tenían un vínculo con lo militar. Los Scouts católicos estaban muy vinculados no solo a la religión, sino a la costa. Sus grupos estaban muy en la costa de Montevideo. Y yo encontré un grupo que estaba en el barrio Municipal Instrucciones, allá pasando lo que ahora es el Casaballe, pasando el Borro, cerca de la Gruta de Lourdes. Y allá me tomaba el 158, yo vivía en el brazo oriental, en Mariano Soler y Fomento, a un par de cuadras del Colón, la esquina del movimiento. Y nos íbamos allá en el 158, ómnibus, aquellos viejos de plataforma, y pasábamos mucho tiempo ahí. Y ahí fui generando o aprendiendo del compromiso social, de aquellos valores, de que primero están los demás, de la solidaridad. Me fui metiendo, fui creciendo, llegué a liderar ese grupo con 18, 19 años, porque nuestros mayores se fueron del país, se fueron a dedo a Venezuela. ¿Mira? Porque eran años de persecución, eran años de sospechas. Los Scouts estábamos bajo sospecha Y por que los conste militares. que Venezuela en ese momento jugó un papel fantástico, Sí, y porque fue Venezuela un país que abrió sí, a recibir a los uruguayos. era Sí, democracia. era otra cosa. Y iba alguien con una formación media y ya era maestro, Sí. ¿no? En un país que quería salir adelante y el emigrante más o menos preparado tenía lugar. Y estos se fueron a dedo, con mochila al hombro. Y quedamos allí al frente de eso, muy vinculados a los católicos después, en el trabajo que hacíamos de formación. Y me fui metiendo, y me fui metiendo, y me fui preocupando por todo lo que me rodeaba. Armamos una extensión del grupo en pleno barrio Borro, con toda la problemática que eso tenía. Me fui a vivir ahí, llegué a vivir un tiempo en el barrio Municipal Instrucciones, habíamos hecho unas cabañas de madera con los lados de los cajones que traían los autos, y con eso fuimos armando, y me fui a vivir ahí. Trabajaba, yo era joven, estaba en preparatorios, pero era relojero desde muy temprano. Entonces trabajaba en una academia de relojería y cuando salía a las 9:30 de la noche me iba para el barrio municipal, donde trabajábamos de noche haciendo una plaza, estábamos una locura. Y de día, al mediodía, entraba al Liceo Rodó, era el número 1, ahí, ahora hay un estacionamiento. Sí, ahí, te iba a decir. Y Convención, En Colonia, entre Convención era y Río Branco. era la torre en aquella época. Y claro, yo era muy inquieto, ya había participado muy joven, yo iba al Liceo 21, frente a Canal 12, el canal estaba corrido, Sí. al lado del canal estaba Radio Sarandí. Íbamos a Cante y Gane al mediodía a aplaudir. Cacho de la Cruz y Trota, siempre alguno nos regalaba unos helados, algo así, y nosotros hacíamos hinchada. Pero eran tiempos de grandes movilizaciones, de paros, de mucha huelga. Yo era delegado de clase, y me fui metiendo en toda esa cosa. Y cuando vino ya el tiempo más difícil en la dictadura, más silencio, cero participación,
Yo vengo de familia colorada. Mi Mirá. papá y mi mamá. Bueno, Y mirá tengo lo- en la memoria de muy chiquito ir con mi mamá de la mano a los actos de Alba Roballo. Oh, Mirá vos. qué mujer, Muy chiquito, iba a la escuela. qué mujer, bárbara. Roballo, ¿eh? Pero ya después, un poco más grande, me puse a leer historia. Es más, mirá, quien me da la curiosidad de qué es Cerro Blanco es Javier de Viana. Empiezo a leer los cuentos de Javier de Viana de La Divisa, que Javier de Viana escribe en todas aquellas patriadas revolucionarias, y eso me empieza, y yo estoy de este lado, yo soy de acá, y me pongo a leer. Y bueno, de ahí entiendo que mi camino va por ahí. Un poco más grande, descubro a Wilson también. Descubro la figura, su papel, los discursos, me leo alguna interpelación. Y viene el 80, que es el año del plebiscito. Sí. Yo iba a facultad de Derecho de noche, trabajaba todo el día relojero y qué sé yo, y a las 7 arrancaba para facultad, clases de obligaciones el segundo año, y ya en el 80 nos metimos a tomar partido. Y el plebiscito, en Facultad de Derecho sobre todo, se debatía, se discutía. Hicimos algunas cosas ahí con profesores, algunos profesores que defendían la Constitución y proponían el sí, otros con más timidez ponían sus peros. Y ahí me empiezo a meter. Y un día me invitan a las coordinadoras de la juventud del Partido Nacional y me tiré de cabeza. Y por ahí empieza mi camino y sin darme cuenta me va tomando la vida. Fundamos la CGU. A ver, antes de CGU, unos poquitos blancos nos metemos con Pablo Iturralde en la fundación de la CEP. La dictadura había generado un mecanismo de organizaciones de tercer grado y desde la sociedad civil encontramos una grieta y ahí de aquellas murgas estudiantiles y revistas estudiantiles empiezan a hacer la idea de fundar una asociación civil y nace la ACEP, la Asociación Civil y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública. Y nace el PIT, que no era CNT, porque la FEU y la CNT eran ilegales, estaban proscriptas e ilegales. Y nace el PIT, y nace la CEP, y dentro de la CEP estábamos los blancos. Pablo Iturralde era el vicepresidente. Y yo me dedico a armar, primero Facultad de Derecho, estaba solito, nos reuníamos en el local sindical de ASU, éramos 20 y pico. Entro al Consejo Federal de la CEP, que se reunía en conventuales primero, después en arquitectura, y se va armando, vamos armando las facultades, y Wilson sintonizaba con esto. Y por allá con algunos amigos nos vamos a Buenos Aires a ver a Wilson, una visita que él hace, y le llevamos unos documentos y qué sé yo. Y nace la CGU, y nace las coordinadoras universitarias del Partido Nacional, la Secretaría de Asuntos Sociales, con Miguel Cecilio a la cabeza, sector sindical, estudiantil, profesional, jubilados, con don Luis Colotuso, rurales. Y aquello era un fermento de militancia social muy fuerte, con mucho contenido alternativo a la visión marxista que la izquierda tenía, con aliados dentro del movimiento como los anarquistas de Facultad de Artes, los tipos bárbaros, todos veteranos, todos de pelo blanco, todos de boina, anarquistas, anticomunistas totales, ¿no? Con los cuales teníamos diferencias y muchas coincidencias, y con la IDI, que era la corriente más nacionalista dentro de la izquierda. Y bueno, y en todo eso aprendimos a hacer política, porque había que hacerse lugares, meter discursos, Seguro. discutir, qué sé yo. Y bueno, y ahí empecé, y de ahí no salí más. Había refundado la Juventud por la Patria, y en el 85, cuando Wilson vuelve al país, el 1 de diciembre, el 23 de febrero del 85, ya había pasado la elección, Wilson no era nada, se elige el directorio del Partido Nacional, en una monumental, enorme convención en el Palacio Peñarol. Y Wilson le da 3 lugares a la militancia social, de sus lugares. Y se hace una lista que tengo guardada a mano, escrita por Miguel Cecilio arriba de un parlante, en propio acto, y a mí me toca el lugar 14 de la lista. No sabíamos si sacábamos, Ortiz sacaba otra lista, si sacábamos
13 o 14. Yo prefiero el lugar 14, me habían ofrecido una suplencia, vamos a la elección y sacamos 14. Y a partir de ahí ingreso al directorio del partido, por el cual pasaba todo. Aquel país era Sanguinetti presidente y Wilson presidente del directorio del partido, y aquella gobernabilidad que era un apoyo tenso, era un apoyo condicional a todo, era apoyo a cosas importantes, pero también llegamos a interpelarle ministros al gobierno de Sanguinetti. Sí. Le interpelamos a Marquesano, me acuerdo. Y yo era suplente de diputado y era era integrante del directorio, presidente de la juventud del partido, qué sé yo. De relojero había mutado a una escuela de choferes. Aspó la relojería porque, ¿sabés qué pasa? Me tenía que poner a estudiar lo que venía, que era la electrónica. Y para mí la relojería, mi manualidad era buena, me gustaba, me daba ingresos, pero no era mi vida. Para ponerme a estudiar de vuelta ahora lo electrónico. Entonces vendí todo y con un tío me puse en una escuela de choferes clandestina total, la escuela de choferes Reducto. Fíjate qué épocas, tenía un cartelito arriba que decía Escuela de Choferes Reducto. Teléfono 20 34 36. La época que tenía 6 números. 6 ¿no? números. Y de ahí atendía y tomaba clientes, y mi viejo tenía un kiosco, y yo en el kiosco ahí en San Martín y Domingo Aramburú, y en el kiosco paraba y tomaba clientes, qué sé yo. Ahora, Y mi auto era en la noche, le sacaba con mariposas el cartel de arriba y se transformaba en un vehículo militante. Casi nadie tenía auto. Yo era un privilegiado de 20 y pocos años con auto, al que le habíamos hecho un agujero así en el piso que tapábamos con una alfombra de caucho de esas bien gruesa, y por ahí se volateaba. Che, decime, ¿y el primer puesto desde el punto de vista de notoriedad política fue el INJU? ¿Fue la creación del INJU? Lo primero que pasó fue que yo en el 85 fue el primer suplente de una lista de 6 diputados que era corrida para abajo. Entonces cualquiera que faltaba yo entraba. Y entonces ahí del 85 en adelante yo pivoteé en muchas comisiones y entraba una semana y ya para eso a mí me alcanzaba para vivir. Mirá que yo me casé en el 82. Mi primer matrimonio es del 82. Mi primera hija Alejandra es del 85. O sea que yo estaba casado, tenía una nena chiquita, pero una semanita a mí me servía. Y entraba unos días por esto, unos días por el otro, y fui dejando lo otro y me fui metiendo más en la política. Tuve la enorme fortuna de que en el año 85, primer año de la democracia, León Morelli, que era uno de los titulares, va a una misión a Naciones Unidas y pide licencia por 3 meses. Pide a partir de septiembre. Yo entro en su lugar y entra el primer presupuesto de la democracia, ahí, el 30 de agosto. Sí, el 1 de septiembre. Y yo entro justito. Y Morelli estaba en la comisión de presupuesto. Así que yo entro en la comisión de presupuesto por todo el presupuesto, y había otro jovenzuelo que había entrado, que era titular, que era Luis Alberto Heber. Los dos de la misma edad. Y nos mandan, éramos los gurises los mandados. Estaban los más veteranos en la comisión, pero nosotros atendíamos las delegaciones, hacíamos a mimeógrafo los repartidos. Estamos hablando, no había ni celular, ni había fotocopiadora, había alguna, pero no tenías acceso. Y aprendí mucho. Y me enamoré de esa comisión, de la Hacienda y sobre todo el presupuesto, por la que pasa todo el Estado. Ves todo, aprendés todo, manejás todo. Y siempre después cuando fui titular de diputado o senador, siempre estuve en presupuesto. Bueno, ese fue mi primer lugar. En el año 90 hubo elecciones, yo fui con Sumarán, no fue horrible. El Partido Nacional ganó la elección, Wilson se murió en el 88. El partido lo dejó puesto al partido de cara al gobierno, gana la calle. Nosotros, que nos quedamos con la bandera por la patria, el wilsonismo, sacamos un senador y un diputado, Sumarán y Juan Raúl, y todo lo demás a la percha. No fue mal. Pero García Costa va de ministro de Educación y Cultura. Exacto. Y yo ahí me prendo en el tema que había trabajado siempre. Me hacen un contratito por calle, que era para artistas. Yo no era ningún artista, pero lo que había, un contratito para el tema juventud. Y desde ahí voy armando la creación del INJU, que sale por ley en el presupuesto nacional. Y sale de la mano de un invento que fue previo al presupuesto, que fue la tarjeta joven. Es verdad. Que movilizó muchísima gente y nos dio como el amparo, el respaldo y la legitimidad de los jóvenes, porque cuando salió
en los primeros 15 días se anotaron 100.000 jóvenes. Nadie podía creer. No tenía un mango, habíamos alargado eso sin presupuesto, pero claro, había 100.000 jóvenes, había que resolverlo. Había que responder. Y la plata apareció, y aparecieron las tarjetas que no eran de cartón, parecía la del crédito del padre. Tuvo un éxito bárbaro. Y eso hizo nacer al INJU, y yo fui el director del INJU durante ese periodo. Pero a mitad de camino, en el 92, yo fui director contratado primero, director en 1 de enero del 91. En agosto del 92 hay una crisis fenomenal en el Correo, que también dependía del Ministerio de Educación y Cultura. Exacto. Y en esa crisis, que era una crisis sindical pesada, el Correo llevaba 8 meses de huelga y no tenía arreglo. Yo venía con buen manejo de todo el tema sindical. Yo no nací en los clubes políticos, nací en la militancia de allí. Y bueno, me ponen ahí. Y yo digo, yo me quiero quedar en el INJU. Pero al final, un día me llaman, en los 2 o 3 días que se resolvió eso, me llama Manino Mercader. ¿Verdad? Que era el nuevo ministro. En esa crisis, ministro de Cultura. Claro, en esa crisis, que hubo una crisis previa, García Costa va al Ministerio de Salud Pública y Manino Mercader entra a Educación y Cultura. Sí. Y me llama y me dice, venite para presidencia. Yo fui allá a presidencia, para mí nunca había entrado. El presidente de la República dice, sentate ahí. Llego, me dice, sentate ahí. Espera un poco. Se va, entra al lugar donde está el presidente, vuelve y me deja 4 hojas. Me dice, empecé a leer que ahora vengo. Primero decía, agradécese al señor fulano de tal, director de Correo, su gestión, acéptase la renuncia. Segundo, decía, acéptase la renuncia del señor Jorge Gandini como director del Instituto de la Juventud, agradécese su servicio. Sí. El tercero decía, desígnase al señor Jorge Gandini como director nacional de Correos. Y el cuarto decía, encomiéndase al director nacional de Correos la dirección del Instituto de la Juventud. Yo me quedé con cobraba por uno, ¿no? Era el director de Correos con la dirección de Juventud asignado. Le digo, ¿pero esto se puede hacer? Y se puede hacer, ¿cómo no se va a poder hacer? ¿Aceptás? Sí, claro que acepto. Bueno, pasá. Y ahí me agarró la calle y me dijo, mira, estás vos para arreglar el Correo. Arreglalo vos, si no, vamos a tener que tomar otras medidas. Qué cosa maravillosa. Y entré al Correo en un paro general espectacular, con la gente aplaudiendo allá en los círculos que tiene ese edificio precioso. Me tocó pilotear ambas cosas. Ahora, todo eso te dio una experiencia, te dio una cosa de ejercicio desde el punto de vista de la negociación, del punto de vista de aprender a escuchar, aprender a entender al otro, pero también no quiere decir mezclarte con tus propios, con la cosa personal, sino tratar de ser ecuánime por encima de todo, sin perder cuál es la visión o la misión que tenés que desarrollar. Todas esas cosas son importantísimas y en la práctica te hace como que vas comiéndote el terreno, cosa que es lo que me parece genial. Hablando de comer, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá un carpaccio de lengua ahumada a la vinagreta, mix de verdes, granola, salada, esponja de sésamo con picles de huevos de codorniz. Y además un estupendo y maravilloso vino de H. Stagnari, que es un Chardonnay Pinot Noir rosado de primera, pero fantástico porque tiene una presencia en boca y corre con una facilidad y tiene un color increíble. Así que para acompañar nosotros nos vamos a los compromisos comerciales y enseguidita seguimos haciendo este Puglia Invita. Hoy tenemos el enorme placer de tener al senador de la República por el Partido Nacional, el señor Jorge Gandini. Qué brutal la lengua, es decir, que uno parece que solamente la come a la vinagreta, cuando está hecha como está hecha esta y además ahumada en el shopper, adquiere otra cosa, ¿no? Como es una misma materia prima manejada de otra forma, se transforma en una cosa original. Me encantó. ¿Esto es lengua de vaca? Esto es lengua de vaca. Mirá, qué suavidad que tiene. Pero vos viste qué cosa magnífica, ¿eh? En casa comíamos mucho, mamá hacía porque era barato. Pero y sigue siendo. Pero yo me da la sensación que la gente ha dejado de consumir la lengua. A mí me encanta. Pero le da la lengua de lo lindo. Le da la lengua. Eso es fundamental. A mí, lengua. Polenta. La polenta me encanta. Yo me acuerdo vos que sos gran chef. Fui en El Salvador.
fuimos a un gran restaurante que nos invitó la embajadora. Todo el mundo pedía. Y yo vi polenta. Pedí polenta. Todos pedían unos platos. Yo pedí polenta. Había polenta, pedí polenta. Cuando terminamos, vino el chef hasta la mesa, saludó, dijo, ¿cuál de ustedes comió polenta? Yo le dije, lo felicito. Nadie come polenta. Dice, para mí es el plato preferido. Yo me la hago en mi casa, le hago un huequito, le pongo mucho parmesano y aceite de oliva y así. Sí. Y la gente cree que es un plato de cuarta. Sí, como que sí, es verdad. Es totalmente cierto. Estamos viviendo en este momento un periodo muy particular, porque este gobierno gana y al poco tiempo tiene que asumir, es decir, un estado de emergencia sanitaria, una crisis desde el punto de vista sanitario, que no digo que impida, pero de alguna forma va ralentizando el proceso del compromiso con el país, es decir, lo que era el plan de gobierno. Hoy estamos en una situación que indudablemente, si tenemos que evaluar la crisis sanitaria, el manejo de la crisis sanitaria, chapó, ¿no? Así es. En todos los frentes. El primero y más importante era el sanitario. Exacto. Ahí Luis se la jugó, el presidente se la jugó solo. No lo acompañamos ni nosotros. Cuando el tipo dijo libertad responsable, sí. Entonces dijimos, pero también hay una cosa. Que no había uno. No, ya lo sé. Pero además también hay una cosa. Era una forma moderna de respetar, pero también de conducir, de decirte vos sos libre, las reglas del juego son estas, pero además te obliga, no es que te obligaba, te decía, te tenés que comprometer. Pero era jugársela y confiar. Sí. ¿no? Si eso te salía mal, bueno. la factura, sí. Con la libertad responsable, 15 días después, nos metieron un cacerolazo. Es verdad. Pidiendo la cuarentena obligatoria. Un cacerolazo. Y lo bancó. El presidente aguantó. Y la gente respondió. Y respondió porque eso está en nuestra naturaleza y porque además Uruguay tiene no sé si es una ventaja o una desventaja, según el caso, pero todo llega después acá. O sea, uno puede ver el futuro. Es verdad. Y en los días previos nosotros mirábamos desde los drones cómo en Italia, en España, en otros lugares habrían una tumba al lado de la otra. Y cómo los países desarrollados tenían que construir hospitales como podían y los médicos se saturaban y salían en la foto con las caras hinchadas de tener la máscara y cómo se morían y se morían. Entonces, claro, cuando eso llegó acá, todo el mundo sabía que si en aquellos países serios pasaba eso, acá podía pasar. Y la gente tomó mucha conciencia. Y el gobierno la aprovechó, la puso al servicio de una causa para, sin detener la economía, sin encerrar a la gente, pedirnos la responsabilidad. Y vos mirabas para afuera en las calles esos días, no había un auto, había un alma. No salía nadie, pero no hubo que obligar a nadie. No estaba la policía diciendo, se le métase en su casa como pasaba en otros países. Esa fue la primera medida. Después vino toda la lucha por la vacunación y nos decían que éramos los últimos de las clases. Perú ya tiene vacunas, sí, 4.000 vacunas consiguió, después no consiguió más. O consiguieron cualquier vacuna. Acá se hicieron todos los procesos, todos los protocolos, todos los científicos. Se siguió el camino que había que seguir por la seguridad y se aplicó. Y fuimos los primeros. Terminamos siendo los primeros. ¿Y qué sentís hoy cuando tenés un juez como Recarey, cuando tenés gente que pone una cosa de amparo, en la figura de amparo de forma discutida en la aplicación, porque realmente, es decir, y pasa todo lo que está pasando? Primero que es un país maravilloso, ¿no? Cualquiera tiene voz. Cualquier opinión vale, cualquier opinión se respeta. Y algunos de esos pueden ser jueces. En este caso se montó un operativo. Hay que decir la verdad. Esperaron a que asumiera en feria este juez antivacuna, conocido antivacuna, porque en las audiencias en plena pandemia no usaba tapaboca. Rechazó usar el Zoom para las audiencias porque decía que tenía que ser presencial. No quería estos mecanismos y no se vacunó. Esta persona, obviamente, un militante antivacuna, tomó esta decisión. Segunda cosa, la justicia no es un juez. Un juez es un juez. La justicia es bastante más grande e importante y la justicia va a terminar corrigiendo este camino. Y bueno, al final lo que va a quedar es que en este país hay libertad hasta para equivocarse.
Y terminamos con esto, ¿no? Un país en el que no es obligatorio vacunarse, Se prohíbe vacunar. termina siendo obligatorio no vacunarse. Es increíble. Entonces, la sociedad reaccionó. Este juez nos logró unir a todos los partidos, todo el eso sistema. fue positivo. Increíble, increíble. Del PIT-CNT, los sindicatos médicos, del Frente Amplio, el presidente del Frente, que no sé Que si se llama al habla con los presidente. demás, llama al presidente de la República. Ya está. El país tiene un rumbo y tiene cosas que son de Estado. Y a veces estas cosas sirven para confirmarlo. ¿Se va a corregir? Y los niños van a poder vacunarse. La lástima es ver cómo madres o abuelas llevan chiquilines para la segunda dosis y rebotaron. Y se les- 5.000 el primer día. ¿Qué te parece? El- Quebró eso, pero Sí. va a volver y el país sigue siendo un país ejemplo en el manejo sanitario. También hubo un manejo económico. A eso otra cosa, porque como estamos frente a la rendición de cuentas, también de alguna forma pasar revista a lo que ha sido pandemia y manejo desde el punto de vista económico. Y bueno, allí la ministra ha tenido buena muñeca, previó lo que llamaba la B corta, es decir, va a haber una fuerte caída y después un rebote y una salida, y eso fue lo que pasó con algún escaloncito, pero el país está mejor que otros. O sea, hoy, porque uno tiene que compararse consigo mismo, y está bien que nos comparemos con la prepandemia, y ahí vamos a ver cosas malas y cosas buenas también en la prepandemia. Pero también tenemos que mirar el contexto. Esto es un fenómeno global, nos cayó Sí. una bomba a todos. Y después de la pandemia nos cayó la guerra. Y después la guerra. Y cuando mirás la región y mirás y pones todo arriba de la mesa, pones gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda y gobiernos populistas y pones todo, y somos los mejores. Somos los mejores y tenemos el premio. En todos los países que ha habido elecciones después de la pandemia, los gobiernos perdieron. Acá hubo un referéndum que fue contra el gobierno y el gobierno mantuvo sus mayorías. En todos los países los presidentes tienen saldo de popularidad o simpatía negativos. Este es el único país donde el presidente de la República en las peores encuestas tiene un positivo de 17 puntos. Precisamente por eso. Hasta esta última que salió. 17 tuvo en esta. ¿Qué te parece? Y mirá, anda a mirar cuánto tiene Boric, cuánto tiene Alberto Fernández, cuánto Pero tiene Boric Bolsonaro, subió. cuánto tiene el peruano y el boliviano y el ecuatoriano y el colombiano que perdió la elección. Sin embargo, acá mantenemos una convivencia razonable y la gente valora lo que se hizo. En el frente sanitario, que ya te vas olvidando un poco que se salvó el abuelo y que Sí. no pasó, pero se valora. Y en el frente económico, hoy estamos retornando, obviamente. Uno escucha a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, que dice, bueno, ahora se está recupera el salario, pero todo lo que perdimos, nadie nos lo devuelve. Bueno, ¿te lo devuelven a vos? ¿Me lo devuelven a mí? Lo que se perdió, se perdió. Pasó un terremoto. Hubo gente que se quedó sin laburo, no hubo un solo empleado público que se quedara sin trabajo, ni que cobrara un día atrasado su salario, ni un jubilado que dejara de cobrar. ¿Por qué la solidaridad está considerada que solamente la tiene la gente de sensibilidad izquierda y no se habla del trabajo que se desarrolló desde el punto de vista social en todo lo que en este gobierno desde el principio? Y antes, mi señora va todos los sábados, va a una olla. Me mata si lo digo, no voy a dar detalles porque... ¿Desde cuándo? Y hace 6 años. O sea, no había pandemia, pero había gente que necesitaba una mano para comer todos los días porque ya antes vivía en la calle. Y había solidaridad. Y no tenía título partidario. La iglesia, las organizaciones evangélicas, los Scouts, como te decía, la Cruz Roja. Hay 1000 personas o miles que dedican parte de sus energías y su tiempo a dedicárselas a los demás. Y si es verdadera solidaridad, no hacen bulla con ello. No se organizan para mostrarla. Bueno, ahora el tiempo nos demuestra que el Estado ha generado una enorme cantidad de apoyos y la sociedad también. Al principio todo fue aporte de las empresas. Las empresas armaban canastas, ahí en el aeropuerto viejo se armaban canastas y se armaban cosas con la sociedad. Hubo mucho esfuerzo público para redistribuir lo que había. Y creo que fue un buen ejemplo de país. Y ahora se sigue haciendo, se sigue colaborando y cooperando, hasta que lleguemos al momento en que la mejor política social vuelva a ser el empleo, todos Exacto, recuperen su trabajo. que lo es, ¿no? El trabajo que lo dignifica es, y te da la posibilidad y todos de crecer. tengan, por lo menos tengan trabajo todos los que quieren tenerlo, porque hoy en las sociedades más desarrolladas hay gente que no tiene trabajo, a veces porque optaron por no tenerlo.
Y a esos, y algunos no pueden tenerlo, y a esos son los que la sociedad siempre tiene que atender, porque tienen una discapacidad, porque tienen un problema de salud mental. Pero vamos volviendo de a poco, ya estamos en un tiempo mejor que antes pandemia. Hoy hay un 8% de desempleados, cuando tomamos el gobierno un 10,5%, y no había habido pandemia. Si hay cosas que vamos saliendo, vamos mejorando, y lo que pasó, pasó. Y la pandemia nos ha dejado mucha gente nueva dentro de la franja de la pobreza. 100.000 pobres nuevos. Pero fueron recuperándose, ¿no? Lo que pasa es que también había un montón de gente que estaba prendida con un alfiler en el escaloncito de arriba. Eso también lo dejó en Apenas se evidencia movió la un poquito, pandemia. se cayó. La gente que no tenía trabajo, que directamente tenía el trabajo informal. El gran desafío de un programa económico político es que la salida, cualquier salida y cualquier progreso sea sustentable. Y el sustento del progreso está en la educación. Y en una educación general, global, globalista, todo bien, pero una educación vinculada al empleo, de forma Seguro. que se pueda. Y tenemos, Educación con capacitación para el ingreso al empleo. pero tenemos generaciones que se han formado sin ver a su padre trabajar. Eso es cierto. Muchos. O sea, yo me formé, como muchísimos, escuchando el despertador de mi padre a las 6 de la mañana. Eso lo tengo yo grabado, el despertador de mi padre. Y yo cuando me despertaba, mi papá ya no estaba. Esa, aunque uno lo tenga decodificado, es tu principal formación. Para vivir hay que trabajar, para progresar hay que laburar, hay que ir a buscarla todos los días, hay que hacer un esfuerzo, tiene que haber disciplina, tiene que haber continuidad. Y mis padres trabajaban. En mi familia, que era humilde, el trabajo era una religión. Sí. Ahora, eso hay familias que lamentablemente se perdió. Yo me acuerdo del programa en el INJU, fíjate vos, estoy hablando de los 90, que hacíamos la primera experiencia laboral y hacíamos seguimiento. Es verdad. Y una de las principales causas de abandono, porque seguíamos a ese muchacho que le conseguíamos una beca, un trabajo en el sector privado, fracasaba y enseguida no iba y enseguida nos avisaban y nosotros íbamos. Y una de las principales causas, había 2 o 3 típicas. La primera, no tengo plata para el boleto. Y es verdad, porque el primer mes Seguro. vos pones plata para ir a trabajar. Es cierto. Entonces no tenés un padre que te la dé. La segunda era en casa no hay despertador. Tomábamos chicos muchachos de los sectores más críticos. Y en la casa no había hábitos de trabajo, no había un despertador, no había una madre que los despertara si se dormían. Romper ese ciclo es una labor que la sociedad tiene que hacer para que ese muchacho ponga un pie en el estribo y vos le tenés que poner el estribo. Y cuando pone el pie en el estribo y le hace fuerza para subir, después no se baja más. Los que duraban, lo más notable era que antes de los 6 meses empezaban a estudiar de vuelta. Qué bueno eso. Porque querían uno mejor. Entonces, tenemos desafíos sociales que no los vamos a resolver rápidamente. Y la pandemia nos retrajo. Además, los desafíos sociales no se superan rápidamente porque son de hace tiempo, se vienen arrastrando, ¿no? Y culturalmente hay cosas, se instalaron por ejemplo, mucha gente. esa frase de la pobreza con cara infantil es algo que venimos viendo desde hace rato. eso hay que invertir ahí. Esas 3 generaciones o 2 o 3 generaciones bajo la franja de pobreza, sin el hábito de trabajo, sin el hábito cultural, viene desde hace rato. 3 generaciones no son 3 días ni 3 meses. Yo estoy convencido que hay gente que lo tiene arreglo. Ya está, formó su vida con ciertos parámetros y ciertas reglas que es muy difícil cambiárselos. Pero los niños que viven en esos ambientes requieren una oportunidad. Tienen que salir, sacar la cabecita del aljibe y ver qué hay más. Y entonces hay que cortar ese cordón umbilical de la pobreza, de modo de que los chiquilines no reproduzcan necesariamente lo que ven en el medio. Ahí la escuela pública, la escuela de tiempo completo, el almuerzo y el desayuno en la escuela, primero les da para desarrollarse. Seguro, porque si no se alimentan bien no se pueden desarrollar tampoco. Pero segundo, la escuela hoy tiene que hacer cosas que la familia no hace. En muchos casos tiene que enseñar a decir buenos días, muchas gracias, pase usted primero, porque eso no... Pero nosotros yo tengo implícito. gente que trabaja en escuelas de lugares carenciados y directamente, es decir, los chicos lo que... les das afecto y los chicos se ponen a llorar porque en su vida recibieron una caricia.
Exactamente. Es una cosa, es terrible, pero ahí ves que el núcleo familiar, el de contención, aquel que nos contuvo a nosotros, nos marcó, nos educó y nos permitió de alguna forma empujarnos para subirnos en el estribo, no existe. Entonces tenés que hacer un campo por un lado y otro campo por el otro. Es complicado. Y nosotros tenemos que seguir haciendo televisión. Tenemos la suerte de contar con la presencia del señor senador Jorge Gandini y directamente en unos segundos nada más volvemos. Senador, mire lo que es esto. Son un lomo salteado sobre unos fettuccinis a la crema huaycaína y esponja de cilantro y crocante de papa. Mire qué maravilla de presentación y de sabores, ¿eh? Qué cosa que me gusta. Bueno, espero que podamos comer entre conversa y conversa, sí, probarlo, a ver cómo es la historia. Da lástima tocarlo. Está lástima. Estamos en este momento en una situación muy particular, porque se está empezando a discutir y a ver lo que propone la rendición de cuentas. Sí, el gobierno presenta, como establece la Constitución, una rendición de cuentas. Sí. Empecemos por ahí, hay ciertas confusiones a veces. La rendición de cuentas es el artículo primero y una torre de planillas. El artículo primero dice, apruébase la rendición de cuentas del ejercicio 2021, es el año cerrado, con un déficit presupuestal de tanto y extra presupuestal de tanto. Y después, y todo eso viene justificado en los tomos que muestran todas las planillas. Y después viene el presupuesto que empieza a regir a partir de 2023, es decir, todos los cambios que son nuevos gastos, cambios económicos, de estructura, diversas cosas. La rendición creo que rinde un tiempo de dificultades, pero donde la cosa se manejó bien. La rendición es clara, la economía creció al 4.4%, arriba de lo previsto. Y el proyecto de inversión de la nueva para el 23 es también previendo ese crecimiento. Para este año un 4.8%, más de lo previsto. Y para el año que viene se modera un poco ese crecimiento, porque me da la impresión que la ministra prefiere tirar a menos para no gastar más, y si anda la cosa bien, entonces lo gasta. No hacer cálculos optimistas que si después no lo gasta, se le desajustan las cuentas. Para esta etapa dedica 226, decían que era rendición gasto cero, no, son 226 millones de dólares más. Y es bastante más, yo ahora te voy a decir por qué. Ahí hay una parte importante, el núcleo más importante es recuperación salarial. Los trabajadores del sector público no tuvieron aumento en el año 2021. Y se lo aguantaron, tuvieron una conciencia nacional que yo quiero destacar, porque estábamos en un momento de pandemia, y lo que llevó la ley de presupuesto en su artículo 4 era cómo se ajustaban los salarios en el 2021, no, pero decía que en el 22, 23 y 24 iban a recuperar lo perdido. Y se aguantó todo el mundo. Y ahora se empezó a recuperar, y ahora lo que trae es la recuperación. No solo la recuperación para llegar al 2024 en empate con el 2019-2020, sino para los salarios más bajos, un crecimiento. Esos son 70 millones de dólares este año, 140 millones de dólares el año que viene. La gente se quejaba, con razón, porque la caída de salarios del sector público, que acompañó también el sector privado, hizo descender el índice medio de salarios, es decir, la media salarial, con la que se fijan las jubilaciones. Y por lo tanto también bajaron las jubilaciones. Y la queja era respecto a ese tema. Pero bueno, era un poco el resultado de una economía que se achicaba. Solo recuerdo los gastos que tuvimos y la contracción de la economía solo por el tema turismo. Fue brutal. Todo eso se contrajo y se contrajo todo. También las jubilaciones. Ahora, estos crecimientos de salario hacen crecer el índice medio de salario y van a crecer las jubilaciones. Eso no está en el presupuesto, pero te puedo asegurar que hay otros 200 millones que el Estado va a tener que poner en el Banco de Previsión Social para pagar el aumento salarial. Y eso es bueno, porque al final los jubilados y los trabajadores no la compran papeles, la gastan. La gastan en la vida y eso mueve la economía, impulsa el consumo, genera actividad y genera empleo. O sea que ese es un componente interesante. Después hay un dinero para seguridad pública. La policía está reclamando salarios también. La policía va a tener, primero, el mismo aumento que el resto de los públicos. Va a tener
una recuperación de lo perdido y va a tener una recuperación de los salarios más bajos. Pide más. No viene financiado el más. Tiene razón la policía. Hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor seguro. ahí. Pero ahora en el Parlamento tenemos que encontrar la plata para eso. Y bueno, hay que trabajar en financiar algún puntito más de salario, por lo menos a los policías ejecutivos y particularmente a los subalternos. Ahí hay que trabajar. ¿Pide más? No, porque además es fundamental, tenemos grandes problemas. Uno de los problemas es la seguridad, que la gente, y estamos viviendo una situación bastante particular. Es decir, entonces, esa gente que se juega la vida haciendo cumplir lo que tiene que cumplir. Voy a decir algo en lo que creo. Creo que no todo es plata y en la seguridad hay mucho más gestión que plata. Eso también es cierto. Pero dar una señal a esos trabajadores que Es son importante. los que le ponen el pecho a la bala, nunca mejor dicho, Sí, exacto. es muy importante. Abrimos paréntesis. ¿Por qué crees vos que tenemos hemos llegado a esta situación en la que el narcotráfico esté copando distintos barrios, que además aquello que el Uruguay es un país de paso y al final hoy es un país productor, es un país distribuidor y salen estadísticas en las cuales dentro de América Latina es uno de los de mayor consumo de cocaína? Mirá, yo te voy a dar mi opinión almorzando tranquilamente. Nosotros hoy tenemos un combate muy fuerte contra el narcotráfico en el componente narcomenudeo o microtráfico. Exacto. La razón fundamental es que el gobierno anterior, esto es objetivo lo que te voy a decir, desarmó las brigadas antidrogas de Montevideo y Canelones, las desmontó. Y quedó todo en manos de la Brigada Nacional Antidrogas, cuyo foco era y es el ingreso de drogas al país y el control del gran narcotráfico. La avioneta que viene, el barco que llega, cómo entra, cómo se procesa. Pero desarmó las dos brigadas que atacan Montevideo y Canelones. El resto del país lo tenía que atender la Brigada Nacional. Eso generó una desatención del microtráfico para atender el gran tráfico solamente, y eso hizo crecer las bocas de pasta base, para decirlo en criollo. Que todo el mundo te decía, yo Acá sé hay dónde una, está, acá hay otra, y no pasa nada. es verdad. Nosotros, este gobierno, con Larrañaga primero, lo continuó Heber, rearmaron las dos brigadas, trajeron gente nueva, tuvieron que hacer un proceso en San José, donde terminó procesado algunos jerarcas muy importantes de estas brigadas, por su connivencia con el mundo del narcotráfico, que tiene una gran capacidad de corrupción, y se comenzó a trabajar. Hoy tenemos récord en incautación de drogas, en cierres de bocas de pasta base, en incautación de dinero, de armas vinculados a este microtráfico. Los cabecillas de todas las organizaciones están todos presos, se desarmaron. Pero claro, como todo, ¿no? El espacio vacío lo ocupa igual el aire. Queda alguien y viene otro, capaz que un pariente. Lo que tenemos hoy es una fuerte lucha entre las bandas, porque hay una presión muy fuerte sobre el microtráfico. Y esa presión genera corrimientos de bandas de un lado para el otro que se meten en el territorio del otro, y este reacciona. Hay mucho ajuste de cuentas. Sí. El ajuste de cuentas es básico. En el negocio de la venta de drogas no hay contratos firmados. Yo te doy la droga, vos me pagás. No me pagás, si dejo que no me paguen, no me paga más nadie. Entonces hay un castigo notorio. Y uso algunos de ejemplo. A uno le corto un dedo, al otro le corto una mano, pero saben que acá el que manda soy yo, y entonces ahí estás mandando cosas subliminales. Es terrible. Y una cosa nueva que ha empezado a aparecer es la amenaza, el daño y hasta el asesinato de consumidores. El mensaje es, ahí nos podés consumir, porque ese vino acá no le pertenece. Si consumís, entonces tienen, digamos, acciones sobre el consumidor que no consume en el que tiene el control del territorio, para que todo lo demás sepa que lo que le puede pasar es el que va ahí. Ha bajado el homicidio producto del delito común.
ha bajado el homicidio sobre la rapiña cuando lo discriminás y ha aumentado el homicidio sobre personas con antecedentes penales básicamente vinculadas al narcotráfico, que además tienen una connotación muy violenta. Es el tipo que va en bicicleta y para y le pegan 5 tiros en la cabeza, o cayó al piso y le pegaron otros 4. Es tal cual. Para que se enteren, o delante de la familia. Bueno, esto es un efecto colateral del combate al microtráfico y a las organizaciones criminales que el otro día en sesión secreta el ministro dio nos puso en la pantalla y nos hizo todo, la pirámide, todo el dibujo de quiénes son, dónde están, en qué barrio que opera cada uno, qué pasa acá, qué pasa allá, cuando el problema que tenemos en Peñarol es que se desarmó la banda al otro lado y vino para acá y acá los que estaban ahí rechazaron. Es como un puzzle todo. Es un puzzle complejo donde hay unos funcionarios que se exponen a esas cosas, que ya no son punguistas aquellos, vos te acordás que se limaban los dedos para afanarte de los bolsillos, no son más eso, son organizaciones delictivas fuertemente armadas. Además, el trabajo no es solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Me imagino que hay policías corruptos y eso también es un trabajo, es decir, porque ellos han sabido infiltrarse, estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de todo un montón de cosas. Es decir, los celulares en la cárcel no solamente vienen por la visita sanitaria, sino viene porque también hay policías que permiten el ingreso o hacen la vista gorda. El manejo de lo último que se descubrió de esta mujer que está metida en la cárcel y sin embargo toda su organización fue desbaratada, pero ella seguía desde la cárcel manejando la cosa, es porque hay filtraciones. No hay duda que el cuerpo policial, yo me imagino el Ministerio del Interior agarrándose la cabeza y tratando de trabajar para adentro y para afuera, porque hay que limpiar para adentro y para afuera. Asuntos internos tiene que hacer una tarea muy importante, sin ser injusto tiene que detectar dónde tiene los desvíos internos, que son malos policías que terminan perjudicando el trabajo y hasta la vida de los buenos policías y toda la nuestra. Pero donde hay plata hay corrupción. Eso no me cabe. Bueno, pero hay plata bien habida en algunos casos. No, donde se mueve mucha plata siempre, viste, hay desvíos. Hay desvíos. Nosotros tenemos que probar estos fettuccini, porque se están enfriando. Dale. Así que vamos a los compromisos comerciales y enseguida volvemos. Bueno, y ahora llegó este estupendo postre, que es un jacón de papelón, mousse de chocolate semiamargo, mousse de arroz con leche, ganache de chocolate semiamargo y licor de uvita. Mirá, me gustó la cosa telúrica. Y el helado de coco de los trovadores. Un helado de coco de los trovadores. Ustedes saben que los trovadores tienen una selección de helados para veganos, para celíacos y absolutamente los tradicionales, los postres. Así que en la esquina más helada del país. Usted lo que tiene que hacer es llegar a Pereira y Berro y comprar. Ustedes saben que cuando compra un litro le dice a Gustavo que le dé regalo y le da, porque es bien mandado. Bien mandado. Me lo cobra Puglia. Bueno, pero qué maravilla esto, me encantó. Esto de mousse de arroz con leche. Mousse de arroz con leche. ¿Sabes qué? Le pregunté a la chef ejecutiva si el mousse de arroz con leche se descubrían los granitos. Me dijo que no, que después de hecho el arroz con leche lo pasa por el procesador y lo transforma en mousse, pero tiene el sabor intenso del arroz con leche. Eso me dijo. Así que ahora lo probaremos. En eso estamos. En todo, es decir, lo que van a discutir, es decir, hay cosas en las que no estás de acuerdo, como están planteadas. No tengo cuestiones que no me parezcan bien en general. Creo que hay que hacer algunos esfuerzos para atender a algunos sectores. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo con ciencia y tecnología. Es verdad que vienen 26 millones, pero 12 de esos, una cosa muy importante que es básicamente innovación, que es la agencia... La nueva. Claro, la nueva agencia audiovisual. Eso me pareció una cosa muy inteligente porque como en el periodo de la pandemia, justamente por el estatus sanitario, tuvimos un desarrollo muy intenso de lo que significaba la penetración de las distintas aplicaciones como Netflix y Amazon y todo lo demás, que generó una fuerte función de trabajo y además de venta de imagen al exterior. La creación y la innovación en la creación de esa unificación eso me pareció muy bien, pero la ciencia propiamente dicho, hablás con Cristina o escuchás hablar a la gente del Pasteur y se sienten que quedaron
quedaron colgados del pincel. Y la propia universidad. Pero la universidad Creo que estuvo el falta. otro día en conversación el rector con ustedes en Conmigo. Sí, Conmigo y estuvo. salió muy conforme. Conforme de que dijimos que vamos De a la- trabajar de la- para conseguirle un seguro. pesito más. Pero, a ver, yo creo que hay que atender a la ciencia y la tecnología, digamos, en esencia, sobre todo a la ciencia aplicada. Exacto. Voy a tener una reunión en estos días con algunos de los actores principales, porque hay que conseguir plata. Y la universidad vino con cero, salvo un aporte muy importante de $7 millones que va a la Intendencia de Paysandú, Sí, para el asunto de la creación. porque entre las partes, entre la Intendencia, el Gobierno Nacional y la universidad, van a poner en marcha rápidamente la construcción de un campus universitario. Es decir, la Intendencia saca su corralón de un predio muy bueno que tiene céntrico, lo va a construir en otro lado, entrega ese terreno que vale mucha plata, Y ahí se y construye. sobre él se construye, se llevan todos los servicios universitarios que hay en Paysandú, más otros, quizás incluso un hogar estudiantil, y eso que sale como $20 millones, lo construyen entre todos. Eso está muy bien. Paysandú es el lugar donde más ha crecido la matrícula universitaria y hay que empujar eso porque hoy ya se puede estudiar medicina toda la carrera en Paysandú. Eso Bueno, es muy bueno. eso es muy bueno. Porque esos chiquilines se van a quedar ahí. Exacto. Si vienen a los 18 años a estudiar a Montevideo, hacen vida en Montevideo, hacen pareja, consiguen su trabajo, no vuelven más. Entonces el interior es un gran proveedor de talentos que no vuelven a su No departamento. Y la mejor manera de descentralizar Y y, además, generar y- desarrollo es atraparlos allí. Y si tenés en Paysandú lo que tenés, entonces todo lo que está cerca no tiene por qué Exacto. venir a Montevideo. Puede Exacto. perfectamente hacerlo en Paysandú y se Exacto. quedan dentro de la misma zona. Se quedan ahí, y eso es importante. Pero la universidad, mirá vos, qué dato interesante para el país. Hasta el 2019 la universidad crecía al 3% anual, su matrícula. 20, 21, 22 ha crecido un 15, un 16%. O sea, Lo escuché el otro tiene día, 4.000, 4.000. 5.000 estudiantes más Más. que antes. Eso es muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Muy. Que el pasaje, la transición educativa de secundaria en la universidad mejora. Y ese es un gran dato. Algo pasa y deben ser muchas cosas, pero algo está pasando. Pero claro, la universidad tiene toda esa fuerte carga de Seguro. nuevos estudiantes y tiene que tener más profesores grado 1. Más para profesores, arrancar. más locales, más materia, Exacto. más todo. Pero además, la mayoría son más pobres que el promedio. Viene de extractos sociales donde no hay universitarios en la familia. Eso es muy interesante. Eso es muy Y- bueno. Y además, son básicamente del interior. Son básicamente del interior. La matrícula está creciendo por el interior del país. Por lo tanto, la universidad quiere hacer carreras en Melo, una zona del país que tiene que empujarse hacia el desarrollo con más oportunidades y que tiene que hacer carreras como la UTEC que está Sí, haciendo. que eso es magnífico. Es magnífico, Eso es magnífico. vinculados al mundo laboral del local, Exacto, del lugar. total. Como tenés en Colonia una con la lechería, la quesería, Tal cual. tenés en Paysandú tenés otra y así, que están ahora haciendo la investigación de los productos para Exacto. generar productos con Claro. identidad de Paysandú y así se... Pero la robótica en Fray Bentos y Exacto. la logística en Rivera. Es Eso así. muy bueno. La universidad va en el mismo camino. Ahora, claro, necesita un poco más de dinero para todas esas horas docentes que requiere, para alguna infraestructura que requiere apuntalar esas nuevas carreras. Necesita algún dinero más para posgrados y postdoctorados. También. Porque hay mucha gente que quiere seguir y el tiempo de hoy es el tiempo del conocimiento y de la Exactamente. formación. Estamos en eso. Y es lo mejor que puedes hacer, no para mañana, pero para el futuro. Esa es la mirada larga. Bueno, este gobierno que ha impulsado la descentralización, siempre. La descentralización es un concepto muy wilsonista, muy blanco. ¿No? ¿Cómo no vamos a apoyar el crecimiento y la expansión de la universidad hacia el interior del país, que además genera desarrollo local y permite que el conocimiento se radique ahí, a través de eso las familias, en lugares como Paysandú, donde se terminó la ciudad industrial, ya no corre más eso, hay que hacer otras cosas. Decime, este gobierno también tiene una gran preocupación y es una de las cosas que lleva adelante, que es la reforma educativa.
La reforma educativa, bueno, justo estamos en eso en estos días, empezando a hurgar para allá adentro, porque se están haciendo cosas interesantes. Acaban de ir a la Cámara, a la Comisión del Senado de Educación, y quienes participaron, yo no la integro, quedaron muy bien impresionados, los vamos a convocar a la bancada con cosas que se están haciendo, cambios que al final van a ir dando resultados. Pero, por ejemplo, en la rendición viene un buen aporte a la educación, vienen algo así como 30 millones para el 2023 y 40 para el 2024, que ya son corrientes, ya quedan, a distintos destinos, pero que conceptualmente van a financiar la reforma. Por ejemplo, tenemos un sistema perverso en cuanto que se eligen horas todos los años y se eligen a partir de que saliste del instituto docente, del instituto de formación docente. Vas a los peores lugares o a los lugares con mayores dificultades y al año siguiente se van corriendo. Y siempre a los lugares más complejos van los más nuevos, salvo algún vocacional que prefiere quedarse ahí. Eso es terrible y además es por el año. Tenemos que ir a un sistema de elección de horas cada 3 años, donde el profesor se queda y al año siguiente recibe al hermano y conoce al otro y conoce a la familia. Una relación con el forma entorno. Parte de la comunidad educativa, pero además le tenemos que pagar más, que esto es lo que viene, a los que trabajan en las escuelas o en los lugares más complicados. Porque hay que premiar al que se queda en el lugar donde la escuela cumple, además de la instrucción y la enseñanza, cumple una función social, de educación, de integración. Y entonces eso viene, eso es parte de la reforma. Financiar algunos planes pilotos también de eso mismo en secundaria, que vienen funcionando muy bien, donde el Estado tiene que asumir el rol hasta de la alimentación y tiene que pasar el día. Y eso requiere entonces que en el mismo edificio ya no hay 2 escuelas, hay una sola todo el día, o no hay 2 liceos, uno de mañana, otro de tarde, hay uno solo. Todo eso requiere plata. Parte de este dinero va destinado ahí y nosotros creemos que hay que empujarlo y defenderlo. ¿No es todo lo que pidieron? No, le falta algo, pero ya la ministra de Economía dispuso un refuerzo de rubros y lo que se necesite para la reforma se va a hacer. O sea que en eso hay que defender esta rendición que es buena, pero tenemos que rascar un poco para ver de dónde sacamos para alimentar a algunos sectores que merecen un poquito más. ¿Qué aspiraciones políticas tenés? Se acercan las internas. ¿Se puede pensar hoy en las elecciones, en las internas y en el futuro? Pero vos también debés tener ambiciones políticas. ¿Qué pasa con el espacio wilsonista? Si un político te dice que no está pensando en las próximas elecciones, no te dice la verdad. Siempre recuerdo la frase de Kennedy que decía: la primera obligación de un político es ser electo. La segunda obligación de un político es ser reelecto. Desde el primer día que te eligen, vos estás ya mirando lo otro. Y está bien, porque si te reeligen es porque hiciste las cosas bien. Por lo tanto, esa es un control de calidad que te haces con la gente. Y las próximas elecciones siempre nos develan a todos. Y hay que hacer las cosas para ganar y seguir, porque el proyecto a veces es más de largo plazo. Todos pensamos en las elecciones. Ahora, si ponemos las energías ahora en el tiempo electoral, no hacemos lo principal para ganar las próximas elecciones, que es hacer un buen gobierno. Cuando te toca la oposición, vos pedaleás los 5 años tratando de encontrar las grietas de lo malo del gobierno y tratar de ser mejores y que te crean. Cuando estás en el gobierno, tu mejor campaña es que las cosas las hiciste bien. Y entonces, si a la gente le va bien al gobierno. Si al gobierno le va bien al partido y a los partidos de la coalición. Y nos va bien a todos. Ahora hay bastante tiempo por delante para meter mucha energía en superar los desafíos que tenemos, que el mundo que nos tocó es complicado, y si la gente ve que hicimos las cosas bien, nos va a votar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y tratar de fortalecer la otra corriente histórica del partido. Es un deber nuestro. Siempre el calorcito del poder es muy atractivo, pero el partido tiene una corriente sólida, mayoritaria, muy bien liderada, con la particularidad de que el líder no puede ser el candidato. Esas son 2 condiciones que siempre van juntas. Esta vez el líder, que es Luis, que ya te diría que consolidó un liderazgo dentro del partido, más allá de su propio sector, pero no puede ser candidato. Por lo tanto, tiene desafíos también de renovación interna, pero es una corriente fuerte y consolidada, mayoritaria, y con una presencia importante en el gobierno. Del otro lado, estamos medio dispersos y tenemos todavía que pasar muchos exámenes entre nosotros
que el que nos da la nota es la gente. Si la gente entiende que ahí hay un liderazgo que puede encabezar la otra corriente, vamos a tener la posibilidad de ayudar al partido. Porque el partido necesita siempre dos corrientes competitivas. El wilsonismo tiene oportunidades muchas, pero también desafíos. Y yo estoy entre los que entienden que hay que asumir esos desafíos. Mi deber es estar ahí, de la mejor manera que tengo de ayudar al partido. Tengo matices con la corriente mayoritaria, lo disimulo todo lo posible para que le vaya bien al gobierno. Pero nosotros, cuando llegue el momento, diremos qué cosas habríamos hecho diferente y qué cosas haremos para adelante diferente. Y hay mucha gente ahí. Ahora nos tenemos que ir a los compromisos comerciales, pero cuando volvemos con el último bloque, ¿cómo es? ¿Le augurás larga vida a la coalición? Enseguida volvemos. Bueno, sabés que hice el lanzamiento del Universo Puglia y entre las cosas que hice del lanzamiento del Universo Puglia está el café, está la pasta, están los chocolates, están los cubiertos, está esta cafetera, está la vajilla para el café, está absolutamente todo que se obtiene a través de la tienda virtual, que es justamente www.sergiopuglia.com, pero además el café se puede comprar en la tienda de Ganache, café, ¿qué otra cosa más? Los chocolates en lo de Fabián Gesto y la pasta en Deivila de Carrasco. Y entonces ahí yo estoy contentísimo porque me saqué un gusto y es tratar de, a través de los productos, llegar a la gente con mi manera de sentir gastronómicamente. Los cafés son varios. Está el Bari, que te vas a llevar, está el Trento, que también te vas a llevar. Te vas a llevar de los dos para que los prueben los dos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno, por ejemplo, el Trento, es la cantidad del tostado que tiene. El tostado es diferente y él le permite al café Moca Arábigo, de origen brasilero, pero de Capará, pero que el asunto es la altura en la que fue plantado, cómo fue cosechado y directamente cómo fue tostado, sin azúcar, y entonces es un café totalmente natural. Por ejemplo, que es el que vamos a probar ahora, vas a sentirle gustos de frutos secos, de castañas, de nueces, de caramelo, y tiene otro tostado que es diferente y vas a sentirle gustos de castañas y de frutos secos. Los dos son estupendos, uno más para el desayuno que el otro. Qué bueno. Esto por un lado. Si tengo la suerte de contar en el programa con una empresa uruguaya que está haciendo así fantásticos productos desde el punto de vista de favorecer a la gente no solamente celíaca, sino también a la gente que ha decidido comer sin gluten. Y tiene un montón de productos que son fantásticos porque tienen las mezclas prehechas y lo único que haces es mezclar, agregarle la materia grasa o los huevos y algo de líquido y hace, bueno, desde budines hasta galletitas a lo que quieras. Y tiene además un edulcorante que es sucracero, que es fantástico, pero fantástico, que es sucralosa natural. Maravilloso, pero lo que se dice maravilloso. Te vas a llevar de regalo un queso de Colonia magnífico además está hecho en Nueva Albesia, Catalcrem. Es con gusto a queso azul, así que magnífico, es un producto de primera. Como Colonia tiene esa cosa identitaria de los productos, ¿no? ¿Viste? Que eso es fantástico. Tiene bueno. Te vas a llevar una bolsa con productos de Sapolio, magnífico. Acá hay uno que es magnífico porque es un limpiador crema que no raya, fantástico. Y bueno, y otro producto más. Y además te vas a llevar un queso espectacular también de Colonia Suiza, magnífico, que es un queso de sándwich que es Lover. Así que te vas a llevar de todo. Comí bárbaro. ¿Comiste bárbaro? Comí bárbaro, tomé fenómeno y además me llevo regalos. ¿Qué más puedo pedir? Eso es maravilloso. Y pasé un buen momento. Bueno, eso es lo que más me gusta. Sí, señor. La coalición, ¿tiene vida para el rato? ¿O ha llegado para quedarse? El país era bipartidista, durante unos periodos fue tripartidista. Y hoy da la impresión que el país es bibloquista. Hay un bloque de izquierda y hay un bloque de la coalición que es mitad y mitad el país. Está ahí. Por suerte somos la mitad y un poquito. Un poquito más.
Y la coalición tiene esa identidad, no es una fusión de partidos, eso hay que entenderlo. No, y no es una comunión ideológica. Cada partido tiene su vida, vamos a competir entre nosotros en la próxima. No es que vamos a volver a competir, por lo tanto es natural que nadie quiera ponerse en fila atrás del otro y decir yo estoy acá, sino marcar su perfil, mostrar sus diferencias. Y después de competir ya sabemos que vamos a estar juntos. ¿De qué manera? Bueno, la elección de octubre va a marcar quién le gana a quién dentro de ese bloque y ese va a ser el candidato de todos, ya lo sabemos hoy. Hay como unas reglas ya instaladas y nuevas. Y yo creo que va a durar porque el que se salga de ahí, no creo que nadie se salga, pero si alguien se sale, termina trabajando para el triunfo del Frente Amplio. Porque al final es menos para acá y puede ser más para allá. Entonces, creo que la coalición o el país tiene en el horizonte cercano unas elecciones, la próxima, capaz que la otra, de un escenario de dos grandes bloques. Que vamos en octubre a elecciones para elegir parlamento y ya sabemos que vamos en noviembre a elecciones para elegir presidente entre los dos más votados en octubre. Y la coalición ya se prepara para eso. Yo creo que funciona. Tenemos algunas diferencias naturales, somos partidos distintos, pero en los temas del programa de gobierno no hemos tenido ningún inconveniente. Lo otro es un poco de nuestros orígenes diferentes y un poco natural de que cada uno quiere marcar que no me puse en fila atrás del partido mayoritario, Seguro. Tengo matices y está bien. Eso le da riqueza y proyección a la coalición. Yo la veo bien. ¿Vos creés que nosotros los uruguayos somos conscientes de lo magnífico y de lo genial que es vivir en una democracia plena como la que vivimos, independientemente de que cada uno de esos bloques sienta que no, capaz que la colcha es un poco corta y no va tanto para acá y tanto para allá, pero el hecho es esa posibilidad de manifestación, de trabajo, de control del Parlamento ejerciendo la oposición, ejerciendo controles y solicitando, invitando al Poder Ejecutivo a que asista y dé respuesta a todo mundo. ¿Somos conscientes de que tenemos un valor excepcional? Creo que buena parte del Uruguay sí. Basta con mirar televisión de otros países para darse darse claro lo que es esto. Mirá Chile, ¿no? Un país súper estable. Lo teníamos visto a veces hasta como superior en la trama social, en los éxitos a nosotros, y demostró tener pies de barro, se cayó rápidamente, y hoy están discutiendo una reforma constitucional que es terrible si llega a ganar, ¿no? Es terrible, es un retroceso increíble. Pero mirá, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, ni te digo. Uruguay tiene un gran diferencial y la gente lo ve. Ahora, hay de todo. Vos mirás las redes sociales a veces y no podés creer las cosas que se dicen y cómo no se valoran algunas cosas que tenemos y no se dan cuenta lo que puede pasar si las perdemos. Mirá que antes de la dictadura del 73 había un gran descrédito de lo que llamaban la democracia burguesa. Es verdad. Porque la democracia tenía que generar todo otro montón de cosas y no alcanzaba con votar en libertad a los representantes. Esa era la democracia burguesa. Cuando la perdimos, nos dimos cuenta todo lo que perdimos y los que criticaban la democracia burguesa tuvieron que luchar mucho junto a los demás para recuperar la democracia burguesa y hoy la cuidamos. Porque esa democracia burguesa es la democracia del Estado de Derecho, del respeto a la libertad, del respeto y la tolerancia al otro, que en Uruguay, yo mirad, estoy con mucha gente que viene de afuera, de otros parlamentos y demás. Vengan a Uruguay y no pueden creer. No pueden creer que los políticos de distintos partidos tengamos diálogo entre nosotros, nos podamos tomar un café. No pasa en otros países. Acá, por suerte, eso está a salvo por ahora. Me parece fantástico. Hablando de café. Quiero agradecerte que hayas aceptado venir hoy aquí, que directamente... el edulcorante, si le querés colocar, la cucharita, aquí. Ahí hay una cucharita adentro, bueno. pero es maravilloso. Y a mí lo que me gustaba y lo que me gusta cuando tengo la oportunidad de hablar con una persona como vos, en un mano a mano, es de alguna forma establecer, correr distintos velos para que la gente te conozca, sepa que el lugar que hoy ocupás de incidencia dentro del Partido Nacional es fundamentalmente porque lo trabajaste y te lo ganaste, que además de todo eso, las perspectivas de futuro son interesantes
porque te estás transformando en un referente y en un líder político. Por otro lado, estás dentro de esa cosa fantástica que es que en un partido puede haber distintas corrientes y esas corrientes todas tienen su valor y pueden estar integradas porque la sombrilla es el Partido Nacional, que eso es fundamental. Lo mismo pasa con la gente del Partido Colorado, lo mismo pasa con la gente del Frente Amplio. Lo interesante cuando uno tiene esta oportunidad de conversación es, bueno, hacer lo que hice y lo que sigo haciendo desde hace 33 años, darle la posibilidad a esta mesa, como dijo Jorge Valle, de que se transforme en un espacio de libertad, donde todos opinan, donde todos tienen la voz y donde todos tienen la posibilidad de llegar al destinatario final, que es la gente. Así que yo te agradezco enormemente. Yo te agradezco por ese espacio. Yo te agradezco el trabajo que estás haciendo, que me parece magnífico desde todo punto de vista. Y bueno, y gracias por haber venido. Un gusto estar acá. Además está decir que esta es tu casa. Y con café. ¿Se puede brindar con café? Salute. Salud. Gracias. Nos vemos la semana que viene.